Bienvenidos a Mundo Finanzas, el canal donde exploramos las estrategias, consejos y filosofías empresariales que han moldeado el mundo de las finanzas y los negocios. En este vídeo de hoy nos sumergiremos en las enseñanzas y el legado de uno de los titanes industriales más influyentes de todos los tiempos, Henry Ford. Acompáñanos mientras exploramos las claves que Ford utilizó para acumular riqueza y construir un imperio empresarial que trascendió generaciones. Desde la eficiencia en la producción hasta la valorización de los empleados, descubriremos cómo estos principios continúan siendo relevantes en el mundo financiero actual. Prepárate para conocer los secretos del éxito financiero de este gran genio del siglo XX. En el mundo empresarial existen figuras icónicas cuyas contribuciones han dejado una marca indeleble en la historia. Entre estas figuras se encuentra Henry Ford, un visionario industrial que no solo transformó la industria automotriz, sino que también dejó un legado perdurable en lo que respecta a las estrategias para aumentar la riqueza. A través de sus innovaciones, filosofía empresarial y principios fundamentales, Ford delineó un camino hacia el éxito financiero que sigue siendo relevante en la actualidad. Vamos allá. La eficiencia como piedra angular. La eficiencia fue un principio fundamental en la filosofía empresarial de Henry Ford. Este concepto se refiere a la capacidad de maximizar la producción y minimizar los costos utilizando los recursos disponibles de manera óptima. El señor Henry entendía que, para aumentar la riqueza, era crucial optimizar todos los aspectos del proceso de producción, desde la adquisición de materias primas hasta la distribución del producto final. En el contexto de la fabricación de automóviles, Ford implementó un enfoque innovador conocido como producción en masa. Este método implicaba la estandarización de procesos y la creación de una línea de ensamblaje donde cada trabajador se dedicaba a una tarea específica. Al dividir el proceso de producción en tareas simples y repetitivas, Ford pudo aumentar significativamente la velocidad de producción y reducir los costos laborales. De hecho, a él se le atribuye como el creador de la cadena de montaje, que hasta nuestros días todavía sigue vigente. Así es como se siguen fabricando los coches hoy en día. Además, Ford también fue un defensor de la eficiencia en la gestión de inventario y la logística. Implementó sistemas de gestión de inventario just-in-time para minimizar el almacenamiento de materias primas y productos terminados, lo que ayudó a reducir los costos asociados con el mantenimiento de inventario. Ya ves cómo para Ford, la eficiencia no era simplemente una preocupación operativa, sino un principio fundamental que permeaba todos los aspectos de su negocio. Al maximizar la eficiencia en la producción, Ford pudo ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, lo que a su vez contribuyó significativamente a su éxito empresarial y a la acumulación de riqueza. Identificar y satisfacer las necesidades del consumidor. Otro principio fundamental en la filosofía de Ford era la importancia de identificar y satisfacer las necesidades del consumidor. Este genio entendía que el éxito empresarial dependía en gran medida de la capacidad de una empresa para ofrecer productos o servicios que resolvieran problemas o satisfacieran demandas específicas del mercado. En lugar de simplemente producir lo que él creía que la gente debería querer, Ford se esforzaba por comprender las necesidades reales de la gente y luego diseñar productos que las satisfacieran de manera más eficiente y asequible que la competencia. Un ejemplo paradigmático de este enfoque fue el desarrollo del modelo T de Ford. Este automóvil revolucionario fue diseñado específicamente para ser asequible y confiable para el público en general. Ford reconoció que la mayoría de la gente no podía permitirse un automóvil debido a su alto costo y la complejidad de su fabricación. Por lo tanto, desarrolló el modelo T, utilizando técnicas de producción en masa que redujeron significativamente los costos de fabricación, y como resultado, pudo vender el automóvil a un precio mucho más bajo que otros en el mercado en ese momento. La reinversión y el crecimiento continuo. Además de la eficiencia y la satisfacción del cliente, Ford también enfatizaba la importancia de la reinversión y el crecimiento continuo. Reconocía que acumular riqueza no se trataba solo de generar ganancias personales, sino también de reinvertirlas en el negocio para estimular la innovación y el crecimiento a largo plazo.
Ford estaba constantemente buscando formas de mejorar sus productos y procesos, y estaba dispuesto a reinvertir los beneficios de su empresa para lograr esos objetivos. Esta mentalidad de reinversión y crecimiento continuo fue fundamental para el éxito duradero de Ford Motor Company. En lugar de conformarse con el statu quo, Ford siempre estaba buscando formas de mejorar y expandir su negocio. Esta actitud proactiva y orientada hacia el crecimiento le permitió a la compañía mantenerse a la vanguardia de la industria automotriz durante décadas. ¿Sabes a qué otro genio me recuerda esta capacidad? Exacto, a Nikola Tesla. Aquí arriba te dejo enlace para que veas las mayores curiosidades de este otro genio del siglo XX. Valorización de los empleados. Henry Ford también era conocido por su compromiso con la valorización de los empleados. Reconocía que el éxito de su empresa dependía en gran medida del talento y la dedicación de su fuerza laboral, y por lo tanto, se esforzaba por crear un entorno de trabajo que fomentara el crecimiento personal y profesional de sus empleados. Una de las formas en que Ford demostró su valorización por los empleados fue a través de la implementación del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Estas medidas no solo mejoraron la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumentaron su productividad y lealtad hacia la empresa. Ford creía que pagar salarios justos y proporcionar condiciones laborales decentes no solo era lo correcto desde el punto de vista ético, sino también una estrategia empresarial inteligente que beneficiaba a todos los involucrados. Además, Ford también promovía una cultura de respeto y colaboración en el lugar de trabajo. Fomentaba la participación de los empleados en la toma de decisiones y les brindaba oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Esta cultura empresarial inclusiva y orientada hacia las personas ayudó a crear un sentido de pertenencia y compromiso entre los empleados, lo que a su vez contribuyó al éxito a largo plazo de su compañía automovilística. Ya ves cómo la valorización de los empleados es un aspecto clave de la filosofía empresarial de Henry Ford. Reconocía que el bienestar y la satisfacción de los empleados eran fundamentales para el éxito de su empresa. Y por lo tanto, se esforzaba por crear un entorno de trabajo que promoviera el crecimiento y el bienestar de todos los miembros de su equipo. Este enfoque en la valorización de los empleados no solo benefició a los trabajadores individualmente, sino que también contribuyó al éxito general de Ford Motor Company y a la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. El señor Henry Ford con sus enfoques revolucionarios sentaron las bases para el éxito empresarial y continúan siendo relevantes para los empresarios y líderes empresariales en la actualidad. Además, su legado es un recordatorio perdurable de que la riqueza verdadera se construye sobre una base de innovación, ética empresarial y compromiso con el bienestar de todos los involucrados. En lugar de conformarse con el statu quo, Ford siempre estaba buscando formas de mejorar y expandir su negocio. Esta actitud proactiva y orientada hacia el crecimiento le permitió a la compañía mantenerse a la vanguardia de la industria automotriz durante décadas. Y así concluimos nuestro viaje por las claves para aumentar la riqueza según Henry Ford. Desde la eficiencia en la producción hasta la valorización de los empleados, hemos explorado cómo estos principios atemporales te sirven como guía para alcanzar el éxito financiero en el mundo moderno. ¿Qué opinas sobre Henry Ford? ¿Crees que hoy en día siguen vigentes sus innovaciones? Esperamos que este vídeo haya sido informativo y motivador para ti. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Y recuerda, en Mundo Finanzas, seguimos explorando el fascinante mundo del dinero y los negocios, así que mantente atento a nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.